Hola a todos, el video de hoy es el quinto y último de nuestra serie sobre las clases de Diablo 4. Recuerda que en cada video hemos visto las fortalezas, debilidades, habilidades, mecánicas específicas de clase y diferentes builds para cada una de ellas. Estos videos tienen como objetivo ayudarte a decidir cuál es tu clase ideal dependiendo de tu estilo de juego. A continuación hablaremos de la clase Pícaro. Vamos a ello. En Diablo 4 la clase de Pícaro sigue siendo una opción popular para los jugadores que prefieren personajes rápidos y ágiles que pueden luchar tanto cuerpo a cuerpo como a distancia. Son expertos en el sigilo y en combinar combos y puede utilizar trampas y otros accesorios para tomar por sorpresa a sus enemigos, lo que lo hace extremadamente versátil. Aunque la mayoría de sus habilidades causan daño físico, también tiene algunas que pueden causar daño de frío, veneno y sombra. Debido a su naturaleza, es probable que sea la clase menos resistente en combates cercanos debido a que no tiene barreras o escudos, por lo que es importante tener un buen manejo de sus habilidades y saber cómo utilizarlas de manera efectiva. Sin embargo, el Pícaro tiene una muy buena movilidad y habilidades de supervivencia que son más que suficientes. Pasando a sus fortalezas, los pícaros son la única clase que puede alternar libremente entre armas a distancia y armas cuerpo a cuerpo. Esto teniendo en cuenta la habilidad que utilices. Esta selección se hace de manera automática ya que no puedes modificarla tal como sucede con el bárbaro. Esto significa que los pícaros tienen la capacidad de equiparse con más armas que cualquier otra clase a excepción del bárbaro, con un total de 11 objetos, ya que pueden tener tanto armas cuerpo a cuerpo como armas a distancia como un arco o ballesta. Esto permite una mayor personalización de equipo a diferencia de la hechicera, el nigromante y el druida. Los pícaros también tienen muchas habilidades fuertes de daño de área con habilidades como ráfaga, imbusión umbría y clon umbrío, siendo algunas de sus habilidades más fuertes. En cuanto a la mecánica de clase, también tienen la opción de alinearse con uno de los 3 gremios de pícaros, otorgándole una habilidad de clase bastante fuerte que abordaremos más adelante. Los pícaros tienen una particular forma de juego ya que pueden imbuir sus armas para que sus habilidades hagan daño de frío, veneno o sombra, habilitado únicamente para las habilidades que se pueden imbuir. Además, los pícaros tienen una gran cantidad de habilidades de control de masas que ralentizan y aturden como abrojos, que además de hacer daño, hace que todos los enemigos en el efecto de área queden ralentizados. Fragor de sombra, que da al daño de sombra una oportunidad de aturdir cada tercer ataque, ráfaga avanzada, que permite que tu ráfaga aturda a los enemigos después de evadir a un enemigo, y granada de humo, que atonta a los enemigos. Ahora, como si fuera poco, súmale las trampas que generan un gran área de efecto de ralentización sumado a una cantidad de daño que no está nada mal. Como si fuera poco, el pícaro tiene la mejor movilidad en el juego con una gran cantidad de habilidades que aumentan la velocidad de movimiento y que le permite realizar maniobras y saltos por encima de obstáculos y enemigos. También tienen una habilidad pasiva que les permite ganar 15% de velocidad de movimiento al causar golpes críticos, lo cual es bastante fácil de obtener. Igualmente tienen arremetida, que les permite lanzarse hacia adelante hacia sus enemigos. Paso umbrío, que los hace imparables y les otorga velocidad de movimiento, y así sucesivamente con un montón de otras habilidades que hacen de la movilidad del pícaro la clase con mejor facilidad para estar moviéndose sin parar en el campo de batalla, saltando por los aires y escabulléndose en caso de requerirlo. Sin embargo, todas estas habilidades tienen un costo, ya que los pícaros son una clase muy blandita y no tienen habilidades que otorguen fortalezas o absorciones en cuanto a barreras o escudos. A diferencia de los hechiceros, que pueden hacerse invulnerables y ponerse escudos o barreras de diferentes tipos, los pícaros no tienen habilidades de supervivencia más que una movilidad y un control de masas excelente, además del robo de vida, por supuesto. Esto significa que esta clase requerirá que el jugador haga un uso inteligente del sigilo, la evasión, el desvanecimiento y otras habilidades de supervivencia para mantenerse a salvo. En cuanto a la reducción de daño, los pícaros sí tienen habilidades que reducen el daño, como robusto, que reduce el daño a corta distancia, o daño cuerpo a cuerpo, resistencia, que hace que resista más contra el daño causado por el tiempo, defensa reactiva, que provoca que obtengas reducción de daño mientras tienes efectos que debilitan el control, sudario oscuro, que te envuelve con 5 sombras protectoras que reducen el daño recibido en un 8% cada una, lo que significa una reducción total del 40%. Además, existen mejoras de estabilidad basada en la supervivencia de las sombras, por lo que jugar bien con el pícaro requerirá que el jugador tenga habilidad para no recibir daño. El estilo de juego del pícaro es diferente al de otras clases, ya que tiene 2 recursos, energía y puntos de combo. En general, ten en cuenta que las habilidades básicas se utilizan para acumular puntos de combo. Ten en cuenta que el pícaro, al igual que el bárbaro, es un poco más difícil de jugar que otras clases, por lo que necesitará más destreza del jugador para poderle sacar provecho.
Lo digo porque vas a tener que aprovechar al máximo su velocidad de movimiento, trucos para mantener a los enemigos controlados o simplemente enfocarte en la generación de daño de manera inteligente. Sé que es un poco ambiguo poner eso como una debilidad ya que realmente es algo muy subjetivo. Sin embargo, es algo notorio cuando decides usarlo, solo tenlo en cuenta. En lo personal con el pícaro me pasó algo similar al bárbaro, me parecieron que fueron excelentes clases, complejas, retadoras y un poco difíciles de armar o sacarle provecho. Cuando probé las builds y el equipamiento de cada clase, el pícaro y el bárbaro fueron las clases más retadoras. Y en cuanto a una debilidad notoria, sinceramente no tengo algo que decir, sino el tema de la complejidad en cuanto a la destreza necesaria para jugarlo. Pasemos a las habilidades. Espera, si te está gustando este video, por favor regálame un buen likeazo y suscríbete al canal en caso de que no lo estés. Es algo que a ti no te cuesta nada y para mí es súper importante. Muchas gracias. Siguiendo con las habilidades, los pícaros tienen 6 grupos de habilidades, básicas, principales, agilidad, subterfugio, imbuición y definitivas. Como es normal, cada nivel desbloquea un grupo de habilidades en el orden que te nombré anteriormente. Algunas habilidades interesantes incluyen trampa mortal, que coloca una trampa que se activa cuando un enemigo se mueve sobre ella en su rango de alcance e inflige daño de sombra a los enemigos en la zona. Y lluvia de flechas, que hace llover flechas sobre un área grande infligiendo daño a todo lo que toque. Como ya te he dicho anteriormente, el pícaro tiene todo lo necesario para causar excelente daño, tener buen control de masas, buena movilidad y supervivencia. Ten en cuenta que el daño de las habilidades del pícaro escala y aumenta con la estadística de destreza. Hablando de la mecánica única de clase, el pícaro tiene un sistema llamado especializaciones, que brinda 3 opciones a elegir que pueden cambiar drásticamente su estilo de juego. Para ello, los pícaros pueden alinearse con una de las 3 hermandades: la Hermandad del Ojo, los Mercenarios de Khazistán o los Contrabandistas de Hausar. El proceso de alineación involucra una cadena de misiones única para cada una de las 3 facciones y cada hermandad proporcionará beneficios únicos al pícaro. Los beneficios de cada especialidad son: número 1, puntos de combo; número 2, visión interior; número 3, preparación. La especialización de puntos de combo hace que tus habilidades básicas generen puntos de combo adicionales para que, así, ciertas habilidades las consuman para causar efectos adicionales como porcentaje de daño incrementado o lanzar más flechas de lo habitual. La visión interior te permite atacar a enemigos marcados para llenar tu medidor de visión interior. Cuando está lleno, obtienes energía ilimitada durante 4 segundos. Esto es algo bastante fuerte ya que te permite lanzar las habilidades que te plazca sin que te cuesten mana. Ten en cuenta que la visión interior es un recuadro que se va llenando en el lado de tu recurso de energía. Este se llena cuando atacas a los enemigos señalados con la marca en su cabeza. Por último, la especialización de preparación no estaba disponible durante la beta, así que en realidad hasta el momento nadie sabe exactamente cómo funciona, aunque hay rumores acerca de reducir el tiempo de reutilización de habilidades o algo por el estilo. Los jugadores solo pueden tener una especialización activa en cualquier momento, pero pueden cambiar libremente cuando lo deseen. La que más me ha llamado la atención es la de visión interior, que hace que reduzca el consumo de mana a 0. Estoy seguro que va a ser meta en cuanto a generación de daño constante. En cuanto a las builds, una de las mejores que pude testear fue la siguiente: la construcción de imbuición, umbría y ráfaga. La imbuición sombría hace que tus habilidades de ráfaga inflijan daño de sombra e infectan a los enemigos, lo que los hace explotar al morir y causar daño de área, por lo que hay una gran cantidad de daño, además de mantenerlos aturdidos gracias a la runa de ráfaga avanzada en caso de que sobrevivan. Hay que decir que ráfaga es muy útil para infligir daño de área y aplicar vulnerabilidad gracias a su mejora de ráfaga potenciada. Además, mejora el daño de los ataques y otras habilidades al causar este efecto en los enemigos. Me refiero al efecto de vulnerabilidad. Si combinas ráfaga con imbuición umbría, vas a exterminar todo lo que se te ponga enfrente. También hay un aspecto legendario de arma que hace que ráfaga ataque en todas las direcciones, lo que aumenta significativamente el daño de área. Además de lo anterior, es muy divertido jugarla, ya que vas a estar entrando y saliendo del combate junto a otras habilidades de movilidad y saltos. Existen muchas variables de esta build, por lo que funciona muy bien con otras habilidades dependiendo del estilo de juego que quieras jugar. Te invito a que una vez la pruebes me dejes en un comentario cuál ha sido la variable o opción para elegir entre todo el arsenal de habilidades disponibles. Bueno, mis dones, llegados hasta este punto, continuemos con las conclusiones. En general, como lo notaron, el pícaro es una clase bastante fuerte, con excelente generación de daño, buenas habilidades de control de masas, habilidades que te permiten moverte por el campo de batalla sin ningún tipo de problemas y una mecánica de clase brutal. Esto sin contar la cualidad de manejar ataque cuerpo a cuerpo y a distancia por su versatilidad de equipamiento al permitirle llevar un arma adicional a diferencia de las otras clases.
Para mí, el pícaro es una de las clases más fuertes del juego, si no la más, y su única debilidad, al igual que el bárbaro, es su dificultad en el momento de jugarlo, junto a que no tiene escudos o formas de generar barreras que lo protejan del daño directo. Dicho esto, me despido. Recuerda que soy Don Pipelo y espero que tengas un excelente resto de semana. Recuerda dejarme tus opiniones y comentarios, o al menos déjame saber qué piensas sobre mi opinión en este video. Muchas gracias, chaito.